el 14.82, el 14.92 y el 4. No, 3, 14.110. Déjenme ver si había alguno. 14.124, han sido 4. Sí, esos 4 ejercicios les voy a pedir que no hagan para el deber. Entonces quedaría desde el 14. Déjenme ver. 14.64 hasta el 14.122, menos de esos 4 ejercicios. Y serían los ejercicios pares. ¿Sí? Listo. Eso con respecto a los ejercicios del deber. Ahora con respecto a las notas. Les voy a enviar por correo el promedio del componente docente y el componente práctico con las notas de cada una de las pruebas y el equivalente, ¿cierto? Y lo mismo en el componente docente. En el componente práctico, perdón. En el componente docente tenemos 2 pruebas y un examen, ¿cierto? El componente docente se debería evaluar sobre 10 y el componente práctico también sobre 10. ¿No es cierto? Y después en el promedio final del bimestre, el componente docente es el 70% y el componente práctico es el 30%. ¿Sí? Entonces, en ese, si ustedes ven en el inicio de las aulas virtuales, ahí está explicado cuál es la ponderación para cada uno de estos componentes. Ahora, tengo una pregunta. Estaba revisando las prácticas que también les voy a enviar las notas y los comentarios en cada uno de los informes que me han enviado. Y la primera pregunta va para el primero de la lista, Stalin Aurea. Stalin está por ahí. Sí. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? A ver, déjenme, abro esto. Bueno, cualquiera de su grupo también puede contestar. Déjenme busco. Docencia. Prácticas. ¿Usted en qué grupo estaba? ¿Me puede recordar el grupo de? Me parece que era el grupo H, si no estoy mal. Déjeme ver si es este. El que tenía. Déjeme ver si John. No, entonces no le voy a preguntar a usted, se salvó Stalin. Ahorita se me abrió un informe, no sé si está por ahí. Cualquiera me puede responder. John, Suquitana, Diana Naranjo, Luis Cueva, Marcela Zambrano, Martín Verde Soto, John Lucas. Entonces, nosotros teníamos una concentración de ozono que nos daba en moles sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, la variación de esa concentración de ozono, déjenme escribo aquí para que ustedes vayan viendo, es en el primer experimento, ¿sí? La variación de la concentración de ozono nos da como 1.53 por 10 a la 15 moléculas
sobre centímetro cúbico. ¿Cómo transformo esto a molaridad? A moles sobre litro. Porque eso es molaridad, ¿no es cierto? Cuéntenme, chicos del grupo, no sé qué grupo es este. Pero ya les dije quién está en ese grupo. John, Diana, Luis, Marcela, Martín o John. John Lucas. ¿Cómo realizo esa transformación? Las moléculas transformamos a moles con el número de Avogadro. Ya. Y Entonces, una mol, ¿cuál es el número de Avogadro? 6,023 por 10 a la 22. Por 10 a la. 22. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Sí? 6,020 o 6,022 por 10 a la 23. Déjenme compruebo porque no es por 10 a la 23. Creo que sí, creo que es 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y qué otra transformación más? Los centímetros cúbicos a litros. Y eso sería, ¿quién es? Marcela, Marcela. Un centímetro cúbico es un mililitro. Sí. Entonces sería 1000 mililitros un litro. Y tendría en moles sobre litros, que es molaridad. Listo. ¿Y cuál sería el resultado de eso? Si me ayudan haciendo los cálculos. A ver si yo también hice bien los cálculos cuando estaba revisando esto. Por 1000 dividido para 6,022 por 10 a la 23, ¿no es cierto? ¿Y cuánto les quedó? Bueno, aquí me sale 2,54 por 10 a la menos 6. 1,53 por 10 a la 15. 2,54. Perdón, aquí es solo, bueno, esta no es la variación, pero igual, déjenme corrijo una cosa aquí. Es solo la concentración de oxígeno final, de ozono final, pero para lo que necesitamos ver está bien. ¿Y cuánto? $2.54 por 10 a la menos 6 molar. Por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Listo. Y la variación del ozono, ahora sí les copio el dato correcto, es 1,159 por 10 a la 8. Moléculas sobre centímetro cúbico. Y en moles por litro tendría que hacer la misma transformación, ¿no es cierto? Que me daría por 1000 dividido para 6,022 por 10 a la 23. Y confírmenme este dato, 1,92 por 10 a la menos 13. ¿Sí? Chicos, cualquiera del grupo puede confirmarme o decirme si estoy mal, si tengo algún error por ahí. ¿No? Inge, es que creo que lo que pasa es que cuando estamos pasando los datos que teníamos, que esto nos dio para hacer el proyecto, eh, lo pasé como 1,53 por 10 a la 18 desde el principio.
53 por 10, esta de acá arriba. Sí, la de Ya. ozono. Y la concentración, Al final me sale ¿y 1 por qué? Ajá. 1,96 por 10 a la 10, a la menos 10, perdón. Pero ¿por qué no entiendo por qué le pasó con 1,50? O sea, esta concentración de ozono como 1,15 por 10 a la 8, me dice que le pasó en vez de eso. No, o sea, lo de la concentración es que desde el inicio yo trabajé como si fuera 1,53 por 10 a la 18 y de ahí hice el mismo procedimiento de convertir moléculas sobre centímetros cúbicos a moles sobre litros, pero como estaba por 10 a la 18, al final me queda 1,96 por 10 a la menos 10 moles sobre litros. Ya, ¿y de dónde sacó esos datos? Solo quiero entender por qué. Eh, Cuéntame. estoy buscando, es que no encuentro todavía, Ajá. pero era el archivo que usted nos dejó, que era del proyecto. El archivo que yo les dejé. Inge, buenos días. Yo Sí, soy de ¿cómo le otro va? grupo y tengo también los datos, toda la transformación como por 10 a la 18. Sí, pero lo que quiero entender es de dónde, solo de dónde sacaron esos datos, porque estoy viendo en la práctica cinética que subí al aula virtual y no está eso. Entonces, solo quiero entender de dónde sacaron esos datos. Por eso empecé con el grupo de John Sukitana, pero tengo 3 grupos que tienen el mismo error. Entonces, quería saber, solo cuéntenme de dónde sacaron los datos para que tenga sentido. A ver, ¿qué me dicen? Porque ahorita estoy viendo en el aula virtual el archivo ¿En y, qué, disculpe, ajá, en qué parte está el archivo? si se mete al CP, en la unidad 6 que dice prácticas de laboratorio, ¿cierto? Ahí dice práctica 2, cinética química. Y si da clic ahí, ahí va a encontrar el archivo de Word. Y ahí está la tabla con los datos. Gracias. No se preocupe. Y entonces, si ustedes ven ahí, dice 1, el dato que les acabo de dar aquí, la variación del ozono es 1,159 por 10 a la 8 del primer experimento. Entonces, cuéntenme, a ver, veamos, siguiente grupo que tiene el mismo error, porque son solo 3 grupos, los otros grupos no tienen ningún problema. A ver, ya me contó yo. El grupo de Anaí Betancourt, Yoncha, Luisa, Marcelo Salvador, Justin Tapia y Flor Toscano. Cuéntenme, chicos. Tienen exactamente el mismo error. Inge, disculpa una pregunta. ¿Qué literal es este ejercicio? Es el literal 1. Ya. Y el otro grupo es el grupo de Luis Cueva, John Lucas, Diana Naranjo, ese creo que es el que acabo de decir, no. Mauricio Verde Soto y Marcela Zambrano.
¿Qué me parece que será el grupo F? No, no es el grupo F. Perdón. Cuéntenme, chicos. ¿Por qué los tres tienen el mismo error en la primera parte? En la pregunta 1. Estoy tratando de ver quién era el otro grupo. Aquí es. No, este estaba bien. Este también estaba bien. Este también estaba bien. Era este. Profe, Cuénteme. profe, yo no soy de ninguno de esos grupos, pero me acuerdo que cuando estaba haciendo los cálculos, yo también hice con 10 a la 18 y no me acuerdo por qué, pero la chica con la que yo hacía pareja para las preguntas que me tocaron, ella me dijo que, o sea, ella se dio cuenta, pero yo también cometí ese error y la verdad no me acuerdo por qué. Sí, por eso es mi pregunta para que me cuenten. Solo tenía la duda, ¿por qué en esa, tal vez en algún punto? ¿Con quién hacía? Creo que fue, ¿quién me contó eso? Yo, profe, Diana López. Diana, ¿con quién estaba? Eh, no me acuerdo, pero estaba en el grupo B. Porque estoy revisando los datos y no sé de dónde salió eso de por 10 a la 18. Cuéntenme, chicos. Inge, yo tengo aquí el Excel con todas las transformaciones y todo, pero no sé a qué, me imagino que vi ese rato por 10 a la 18, pero ¿Quién no. me dice? Justin Tapia. Ajá. Ya, pero ¿por qué 3 grupos vieron eso? O sea, si hubiera sido uno, puede ser que alguien se haya confundido pasando los datos de Word a Excel. Profe, Entiendo. buenos días. Es ¿Cómo que le usted va? dijo que iban a cambiar los valores cuando pasemos a Excel porque en Word no se mostraban los valores con todas las décimas. Y entonces yo creo que la mayoría hizo de copiar a Excel y Claro, se pasaba con 1.5 por 10 a la 18 y pero es que creo que no algunos tiene lo cambiaron. sentido pasarle cuando es 1.15 por 10 a la 8 o por 10 a la en un inicio, bueno, no, ahorita no puedo compartirles porque estoy en Profe, 2 computadores. Cuénteme. acabo de hacer la prueba y copiándole del Word a pasándole al Excel sale por 10 a la 18. Copiándole del Word al Excel. Déjeme ver. Uno por 10 a la 15, uno. Ah, pero este no. Puede ser.
Eso no. A ver, solo le copió la tabla, ¿no es cierto? Una nueva. Ah, sí, ¿por qué puede ser eso? Eso mismo es, profe, también me pasa. Qué raro. Y me imagino que solo a unos les pasó. Déjenme ver si le copio esta tabla de acá abajo. Sí, tiene toda la razón, muchas gracias. ¿Quién fue el que me dijo eso? Yo, profe. Isaac Costales. Listo, entonces acabamos de resolver el misterio. No tenía idea por qué 3 grupos tenían ese error y el resto no tenía. Y solo era en la primera pregunta. Bueno, entonces déjenme, vuelvo a revisar de nuevo porque esos 3 grupos tenían en esa pregunta súper bajo, porque la transformación estaba mal hecha. ¿Cierto? Porque en la tabla que me ponen en el informe, me ponen los datos, o sea, está con los datos de Word, pero ya en los cálculos no coincidía. Entonces, déjenme, vuelvo a revisar eso, porque ahí les va a subir un par de puntos en la práctica. Y ahí sí les entrego las notas. Quería asegurarme qué es lo que pasó antes de entregarles los informes. Bueno. No tengo idea por qué pasa eso cuando pasan de Word a Excel. Nunca me había pasado. Ahora sí. Entonces volvamos a equilibrio. ¿Cómo les fue con los ejercicios que habían quedado pendientes? Habían quedado 4 ejercicios pendientes, ¿no es cierto? El 14-22, 14-23. Sí, Tatiana, sí me acuerdo. Usted y me parece que fue Anaí Betancourt, ¿cierto? Que les debo 1/10 al promedio. Sí, eso sí cuenta este bimestre, solo que déjenme reviso esto de la práctica. Sí, como les digo, yo les había puesto 0 en esa primera pregunta en los cálculos, porque estaba mal hecha la transformación. Entonces tengo que volver a revisar. Y ahí tendría ya las listas, las notas. Y ahí sí, al final, una vez que ya tenga el promedio final, me parece que era Tatiana y Anaí. Si no me equivoco, Anaí Betancourt está por aquí. Sí, Inge. A usted también le debo 1/10, ¿no es cierto? Así es, Inge. Sí, me acuerdo. Gracias por hacerme acuerdo, Tatiana. Entonces, yo les estaría enviando los promedios finales y el miércoles que nos volvemos a ver. Ahí si no hay ninguna pregunta, paso las notas del miércoles recién, ¿sí? Entonces, volvamos a los problemas. 14.22, 23 me parece que era.
y 84 y 83. ¿Cómo les fue? Estuvo un poco más claro cuando tuvieron que realizar los ejercicios, no, 14, 23, 24, 20, sí, 22 y 23 eran primero. Entonces yo les voy a pedir un favor, igual alguien me escribió y me dijo que trate de no borrar en las mismas diapositivas, sino que seguir abriendo nuevas diapositivas para que no se haga tan confuso la resolución de los ejercicios. Y gracias por la recomendación, y yo les voy a pedir a cambio una cosa. Cuando yo les pregunte algo, por favor enciendan sus micrófonos y respondan. Sí, para asegurarnos que todos estamos concentrados en lo mismo, ¿cierto? Así, sé que no hay radio, que no hay televisión. Lo único que puede haber es los sonidos de la calle, ¿no es cierto? Que con eso no podemos hacer nada. Chévere. Entonces, cuéntenme, con el 14.22, ¿cómo les fue calculando KP y KC? Inge, yo lo tengo tachado al 1422. Me parece que en ese momento dijo que como ya iban a ser el 84 o 88, ya no debían hacer eso. Bueno, entonces no revisemos el 14.22. Puede, sí, tal vez tiene razón. Entonces el 14.23, ¿cómo les fue? Tenían que encontrar las presiones finales también, ¿no es cierto? Déjenme apago mi cámara para que no vean solo el techo. Ahí está. Ahí. Entonces, en el 14.23 tenían la siguiente reacción. PCl5, que es un gas, se está transformando en PCl3, que también es un gas, y Cl2. ¿Sí? Entonces nos da Kp la temperatura 250 grados centígrados. Entonces nos da las presiones iniciales, ¿no es cierto? En un inicio, en atmósferas, tenemos 0,177 atmósferas, 0,223 y 0,111 atmósferas de cada uno de esos compuestos. Ahora, cuando la mezcla llega al equilibrio a esa temperatura, primero, ¿qué presiones aumentan y qué presiones disminuyen? ¿Para dónde se debería ir la reacción? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Qué me dicen? Para la derecha. De izquierda a derecha. Gracias, Justin. ¿Así? ¿Cierto? Entonces, disminuye el PCl5 y aumenta el tricloruro de fósforo y el cloro, ¿no es cierto? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Sí, entonces no se olviden que deberían haber calculado el cociente de la reacción, ¿no es cierto? QC, que tiene la misma forma que Kp, o aquí podemos ponerle QP en verdad, ¿cierto? Y le comparamos. Entonces, calculando este QP, les daba 0,139. ¿No es cierto? Entonces, calculando QP con QC, perdón, QP con KP, ven que QP es menor a KP y así saben para dónde se va la reacción. Sí, entonces, debería disminuir
la concentración del PCl5 o la presión parcial del PCl5, ¿cierto? Si disminuye la concentración, va a disminuir la presión y debería aumentar la presión de estos otros dos hasta que se alcance el equilibrio, ¿cierto? Y en el equilibrio, entonces tenemos ya unas nuevas presiones. Y con la relación del equilibrio nosotros podemos encontrar esta X, ¿no es cierto? Kp va a ser 0,223 más X por 0,111 más X dividido para 0,177 menos X. ¿Y cuánto les dio ese valor de X? 0.108. 0.108 me dicen por ahí. ¿Sí? Entonces, con eso ya podemos calcular las presiones. Sí, tanto la presión de cada uno en el equilibrio. ¿Cierto? Sí, entonces tendríamos la presión parcial del PCl5, que sería 0,177 menos X. ¿Cuánto les dio ese valor? 0,177 menos 0,108 es igual a 0,069 atmósferas. 0,223 más X. 0,331 atmósferas y 0,111 más X. 0,219 atmósferas. ¿Sí? ¿Cómo comprobar que esos cálculos están bien hechos? La relación de estas presiones parciales en el equilibrio nos debería dar Kp, ¿no es cierto? Entonces, 0,331 por 0,219 y eso dividido para 0,069 nos da 1,05. Entonces, así comprobamos que están bien calculadas esas nuevas presiones en el equilibrio. ¿Sí? Y la presión total en el equilibrio va a ser la suma de las tres presiones parciales. ¿Sí? En este caso sería 0,619 atmósferas la presión total. Ahora, ¿alguien vio el video que les pedí que vea? ¿Qué pasaría? ¿Cierto? Aquí estamos en un equilibrio. ¿Qué pasaría si varía la presión? Si hay una fuerza externa que hace que esta presión varíe. Por ejemplo, aquí estamos con una presión en el equilibrio de 0,619. ¿Qué pasaría si existe una fuerza externa que hace que esta presión varíe y la nueva presión total sea el doble de la presión, de esta presión que teníamos en el equilibrio? ¿Cierto? En vez de ser 0,619, que sea 1,238. ¿Qué pasaría? ¿Alguien pudo ver este video del principio del Le Chatelier? Cuando la presión del equilibrio se altera, este sistema tiene que volver a encontrar un nuevo equilibrio. ¿Sí? Y en ese nuevo equilibrio se dirigiría para la izquierda o para la derecha. ¿Quién me contesta y se gana otra décima más?
¿Qué dice? ¿No hay voluntarios? Bueno, como no hay voluntarios y se perdieron ni por 1/10 ni por 2/10. Entonces eso veremos después. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Para dónde se movería ahora este equilibrio? ¿Sí? Para la Cuando izquierda sería, profe. para la izquierda. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que es para la izquierda? Por la relación al aumentar la presión. No sabría cómo explicarle, pero es porque se hace con el PVNRT y de ahí se ve que cuando se aumenta la presión o volumen, al estar en equilibrio, se va de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. En esa parte tiene razón, Justin, así que sí le haga mi acuerdo también de una vez en este bimestre para darle su par de décimas ganadas, pero es porque el sistema, para entrar nuevamente al equilibrio, en este caso se mueve al lado que tiene menos moles de gases. ¿Sí? Entonces, en este caso, sería el equilibrio se va a mover para este lado, el nuevo equilibrio. ¿Sí? Y después vamos a aprender a calcular esas nuevas presiones después de que ha habido algún factor externo que modifique ese equilibrio anterior que teníamos, ¿cierto? Ese al que llegamos cuando estaba con rojo. Sí, entonces ya en un rato vemos esto. Primero sigamos. Muchas gracias, Justin. Entonces ya debo a 3 personas unas décimas por ahí. Sigamos. Entonces, 14.23, ¿no es cierto? Y también les había pedido que revisen el 14.88 y el 14.84. Entonces, en el 14.84, igual tienen una nueva reacción, ¿cierto? En donde el nitrógeno como gas está reaccionando con el hidrógeno y esto se está transformando en NH3. ¿Sí? La constante para esta reacción, la constante de equilibrio, nos dice que es 4,31 por 10 a la menos 4 a una temperatura de 375 grados centígrados. ¿Sí? Y nos dice que inicia con 0,872 atmósferas de nitrógeno, 0,373 atmósferas de hidrógeno y nada más, y 0 de NH3. ¿No es cierto? Entonces, nos pide encontrar las nuevas presiones parciales en el equilibrio. Ahora, aquí es fácil saber para dónde se va la reacción, ¿no es cierto? Tiene que ir de izquierda a derecha, porque no hay de otra. Sí, pero tomen bastante en cuenta estos coeficientes estequiométricos. Sí, entonces tendríamos aquí menos X, aquí tendríamos menos 3X y aquí aparecerían 2X. ¿No es cierto? Entonces, en el equilibrio vamos a tener 0,862 menos X, 0,373 menos 3X y 2X. Sí, no se olviden también de anotar que están haciendo esta relación con atmósferas. ¿Cierto? Y para encontrar la presión, las presiones parciales en el equilibrio,
simplemente hacemos la relación de estas presiones en donde tenemos nuestra incógnita. Sí, pero Kp va a ser la presión parcial del NH3 al cuadrado dividido para la presión parcial del N2 por la presión parcial del hidrógeno al cubo. ¿Sí? No se olviden cómo se escribe la expresión de Kp. ¿Y cuánto le salió X? 0.00214. 0.00214. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Sí? Chévere. Y entonces, ¿no le salieron 2X? Sí, esa que me dio ya es la X, Sí, esa es la que concuerda. la válida, ¿no es cierto? Punto 862, solo déjenme comprobar. Por punto 373 menos 3x elevado al cubo es igual a 2x elevado al cuadrado. Sí, porque la otra le sale súper grande, ¿no es cierto? 19. Entonces sería esta de acá. Y con esto pueden, cuando reemplazan acá, esta X ya está en atmósferas. ¿No es cierto? Porque siempre están trabajando en atmósferas. Entonces, reemplazando ese valor, ya encuentran las presiones parciales. Y el último ejercicio, que era el 14.88, que estaba un poco relacionado con el último ejercicio que vimos al final de la clase pasada, es un equilibrio heterogéneo, ¿no es cierto? Donde tenemos un sólido que se está transformando en un sólido y en un gas. Sí, nos dice que a una temperatura de 1024 grados centígrados, la presión del oxígeno gaseoso originado es 0,49 atmósferas. Y ahí vienen las preguntas. Primero, ¿cuál es la magnitud de Kp? Por acá. ¿Cuál va a ser la magnitud de Kp? Si la presión del oxígeno va a ser 0,49 atmósferas a 1024 grados centígrados. ¿Cómo encuentro Kp? ¿Qué me dice Alexandra Martínez? No, la verdad. ¿Perdón? No, la verdad no sabría. No sabría. No se preocupe, veamos si alguien más nos ayuda. ¿Cómo encuentra Kp? Cristian. Tomarema. Buenos días, Inge. ¿Cómo le va? Como solo con el valor del oxígeno, eso sería ya la Kp, Sí, sería exactamente. 0,49. Ajá, cierto, porque aquí el único compuesto que tiene presión parcial es este gas. ¿No es cierto? Entonces, en el equilibrio solo vamos a tener la presión parcial del oxígeno. ¿Cierto? Y eso va a ser 0,49. No se olviden que Kp ya no tiene unidades. Ahora, en la B nos dice, ¿cuál sería la fracción de CuO, o dióxido de cobre, que se descompone cuando se depositan 0,16 moles de este compuesto en un matraz de 2 litros a 1024 grados? Entonces, imagínense que aquí tengo un matraz
¿Qué más parece? A ver, dibujemos un matraz. Tiene un volumen de 2 litros, ¿cierto? Y aquí pongo, y esto está sellado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Entonces ahí ponemos 16 moles de óxido de cobre y eso se lleva a 124 grados. Entonces, a medida que empieza a darse la reacción, ¿cierto? En un inicio tenemos, y aquí le voy a poner con moles, ¿cierto? En un inicio tenemos 0,16 moles de óxido de cobre, 0 y 0. Y cuando alcanza el equilibrio, parte de ese óxido de cobre va a desaparecer y se va a ver transformado en Cu2O, ¿cierto? Por cada mol que desapareció de óxido de cobre, va a aparecer este otro compuesto. Y además, vamos a tener, ¿con qué color? Vamos a tener aquí como gas oxígeno, ¿no es cierto? Que se produce como producto de esa descomposición del óxido de cobre. Entonces, en el equilibrio vamos a tener Cu2O y oxígeno. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la fracción de CuO que se descompone cuando se depositan 0,16 moles? Entonces, la fracción va a ser lo que se descompuso sobre el número de moles que se descompusieron, ¿cierto? Sobre el número de moles inicial de este CuO. Entonces, veamos, ¿cuál sería la relación? Ahora, fíjense que cuando yo hago este análisis con masas, yo puedo decir que aquí hubo un cambio en el número de moles, ¿cierto? Por cada 4 moles que desaparecieron de óxido de cobre, aparecieron 2 moles de Cu2O y apareció 1 mol de oxígeno. ¿Sí? Y en el equilibrio, igual nuevamente en moles, tenemos 0,16 menos 4x moles, 2x moles y x moles. ¿No es cierto? Pero puedo hacer esta relación porque estoy analizando materia. Si yo analizara, por ejemplo, gases, en un inicio yo no tengo nada de óxido de cobre, ni de este Cu2O, ni de O2. Tengo 0, ¿no es cierto? Tengo 0 oxígeno y estos sólidos no me van a dar presiones parciales. En el cambio, tampoco, ¿cierto? No es que disminuye la concentración del óxido de cobre porque el óxido de cobre es un sólido. Lo único que aparece, y le voy a poner con otra letra, es una cantidad, una presión parcial para el oxígeno y eso es lo que tenemos en el equilibrio, ¿no es cierto? Pero en el equilibrio no tenemos ninguna presión parcial del óxido de cobre y tampoco ninguna presión parcial de este producto. ¿Sí? Y también si nosotros analizamos en cambio con concentraciones, aquí es lo mismo, ¿cierto? Las concentraciones de este sólido no varían, de este sólido no varían y lo único que varía es la concentración de este oxígeno. ¿Sí?
Entonces, nosotros necesitamos saber cuántas moles del óxido de cobre se descompusieron, ¿cierto? Y esto es lo que se descompuso, el menos 4X. ¿Cómo nosotros encontramos ese valor de X? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se encuentra el valor de X? Puede ser tal vez igualando a las moles que deben estar, que debe haber en el equilibrio. ¿Pero con qué le igualamos? Sería sacando con PBNRT y la presión sería en este caso la única que va a haber en el equilibrio, que sería de 0,49. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cierto? Yo tengo con PB es igual a NRT. La presión es 0.49 atmósferas, ¿cierto? El volumen es 2 litros. Temperatura 1024 grados centígrados, R ya sabemos. Y este N que estoy calculando, el número de moles, ¿de qué es? No es el número de moles totales, ¿no es cierto? Solo es el número de moles del gas que tengo, porque solo el gas me va a dar esa presión parcial. Entonces es el número de moles del oxígeno. Entonces sería la presión parcial del oxígeno, ¿cierto? Por el volumen sobre RT. Y estas moles de oxígeno, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto le salió? Si no me equivoco es... Cero. Sí, 0. 0.0092. Ujú. Muchas gracias. Estas serían las moles de oxígeno que tenemos en el equilibrio, ¿cierto? Es decir, esta X es igual a la presión parcial, o no es igual, está relacionada con la presión parcial del equilibrio. Sí, esta es la presión parcial del oxígeno y estas son moles de oxígeno. Y entonces con esa, como yo ya sé cuántas moles de oxígeno se produjeron en el equilibrio, yo puedo calcular cuántas moles de óxido de cobre se descompusieron, ¿cierto? No es más que número de moles de cobre que se descompusieron es igual a 4 veces X, ¿no es cierto? 4 por 9,2 por 10 a la menos 3. Sí, entonces, eso me parece que da 3,7 por 10 a la menos 2. ¿Cierto? Entonces, la fracción sería los 3,7 por 10 a la menos 2 moles de cobre que se descompusieron sobre lo que tenía en un inicio, que sería 0,16 moles de cobre. Sí, esa fracción sería 0,23. La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería la fracción si ahora se utilizara una mol de CuO? En vez de utilizar 0,10, iniciar con 0,16, lo que tenía acá arriba, ahora inicio con una mol entera. ¿Cuál sería la fracción? .037 sobre 1 amor. Ajá, exactamente, ¿no es cierto? Muchas gracias. ¿Por qué? Porque no importa cuánto tenga yo aquí de masa, esta X siempre va a ser, va a equivaler a 0,49 atmósferas.
¿cierto? Que es la presión a la que alcanza este sistema en el equilibrio. Si ven, nos daban por ahí que el Kp es 0,49 atmósferas. Entonces, eso no va a variar siempre que estemos a 1024 grados. Entonces, si sube el número de moles iniciales que tengo del sólido, siempre se va a producir la misma cantidad de oxígeno en esas condiciones en el equilibrio, ¿cierto? Entonces, siempre se va a producir estas 9,2 moles de oxígeno, ¿cierto? Lo que habíamos calculado aquí. Y entonces lo que se puede descomponer del CuO siempre va a ser 4 por 9,2 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Esto que estaba por acá, que nos daba 3,7 por 10 a la menos 12. Sí, entonces, en la parte C, para la fracción, igual necesito el número de moles del CuO que se descomponen sobre el número de moles del CuO iniciales. Sí, habíamos dicho que esto era 4x. Aquí sería sobre 1,0 moles de CuO. Sí, y esta X, habíamos dicho que siempre va a estar relacionado con estas 0,49 atmósferas. Sí, entonces va a ser 9,2 por 10 a la menos 3, las moles de oxígeno que se descomponen o esa X. Y 4 veces de eso va a ser 3,7 por 10 a la menos 2. Entonces esto sería igual a 4 por 9,2 por 10 a la menos 3. ¿Cierto? Esas serían las moles del CuO que se descompusieron y dividido para 1,0 que son las moles iniciales. ¿Cierto? Entonces nos quedaría 0,0037. Y la pregunta final que decía, ¿cuál es la cantidad mínima de óxido de cobre necesaria para que se alcance el equilibrio? Mínima. ¿Cierto? Si regresamos acá, yo necesito por lo menos producir 9,2 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno para que se alcance esta presión de equilibrio que es 0,49 atmósferas. Sí, entonces para poder producir esas 9,2 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno, ¿cuántas moles necesitaría de CuO? (9,2 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno, ¿cierto? Que equivalen a 0,949 atmósferas, que es la presión parcial del equilibrio. ¿Cuántas moles de CuO necesito? 0,037. Por lo menos, ¿cierto? Un poquito más debería tener de esto, 0,0037 moles de CuO. Sí. Inge, disculpe, solo 0,037, no con 2 ceros. No es con 2 ceros, muchas gracias. 0,037. Sí. No sé si con esto ya queda un poco más claro lo de los equilibrios heterogéneos. ¿O alguien tiene alguna pregunta? No.
Chévere. Entonces, hagamos un ejercicio más que quería hacer la clase pasada sobre el porcentaje de descomposición que no habíamos visto todavía. Sí, déjenme ver en dónde hay un ejercicio de esos. Aquí, el 14.28. Y este está bonito porque podemos hacer el análisis o con moles o con presiones. Entonces, pueden ir a la página 658 del libro. Cierto, ejercicio 14.28. ¿Qué dice? En un reactor de 1.5 litros, a una temperatura de 400 grados centígrados, inicialmente había 2 moles de NaOCl. Entonces, la reacción es una reacción de descomposición, ¿cierto? En donde tengo 2 NaOCl que se está transformando en 2 NO y en cloro. Entonces, en un inicio tenía $2,5 moles de NaOCl y nada más. Una vez que se alcanza el equilibrio, se encuentra que se disoció el 28% del NaOCl. Sí, entonces en el equilibrio, voy a poner acá, en el equilibrio hubo una disociación del 28% del NaOCl. ¿Sí? En una reacción de disociación, siempre la molécula se parte en otras moléculas más pequeñas. Y en una reacción de formación, tenemos 2 moléculas pequeñas que se unen para formar una molécula más grande. Entonces nos pregunta cuál sería la constante de equilibrio de la reacción. ¿Sí? Ahora, este porcentaje de disociación también se le conoce como alfa. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de disociación va a ser 28% en el equilibrio. Sí, eso quiere decir que el 28% de lo que yo tenía en un inicio se ha descompuesto para formar NO y Cl2. Entonces, veamos qué pasó aquí. Entonces, aquí hubo un cambio, ¿no es cierto? Y aquí estaría en moles. Desaparecieron 2X y acá apareció 2X y X. ¿Sí? Y en el equilibrio yo tendría 2,5 menos 2X, 2X y X. Y aquí estoy hablando en moles. Sí, entonces, con este 28% de disociación, yo puedo saber cuánto son estas moles que se disociaron. Sí, entonces, este porcentaje de disociación va a ser igual a las moles que se disociaron. Voy a poner N que se disoció sobre lo que yo tenía en un inicio.
sobre n inicial. ¿Cierto? Entonces, reemplazando mis valores, yo tendría que el 0,28, no me va a alcanzar aquí. Esto sería en fracción, ¿no es cierto? Si quiero en porcentaje, tendría que multiplicarle por 100%. Sí, pero yo prefiero trabajar en fracción. Entonces, el porcentaje de disociación en fracción va a ser 0,28. Sí, sí. No usamos porcentaje, sino solo fracción. Y esto va a ser igual a las moles que se disociaron, que serían 2x, sobre las moles que yo tenía en un inicio, que sería 2,5. Sí. Y de aquí, x nos daría igual a 0,28 por 2,5 dividido para 2, ¿no es cierto? 0,35. Sí. Ahora no se olviden que estas x, si ven que todo trabajábamos en moles, entonces estas x también van a ser moles, 0,35 mol. Entonces yo puedo saber cuántas moles tengo en el equilibrio. ¿No es cierto? En el equilibrio, hagámosle con tomate, voy a tener 2,5 menos 2x moles de NaOCl, que sería 2,5 menos 2 por 0,35, sería 1,8 moles. Aquí sería 0,7 moles. Y aquí sería 0,35 moles. ¿Sí? Y con eso yo puedo calcular ya la constante Kc que me pedía. ¿A qué sería igual Kc? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos dice esta expresión? Kc es igual a la concentración de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico dividido para la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que tendría que hacer es relacionar concentraciones, no moles. ¿Sí? Entonces, la concentración del NO sería 0,7 moles dividido para el volumen. ¿Cierto? Dividido para 1,5 litros. Pongámosle moles por litro para que sepan que son concentraciones. Pero no se olviden que Kc no tiene unidades. Eso elevado al cuadrado, ¿cierto? Por concentración de cloro, que sería 0,35. Dividido para 1,5. Y esto dividido para la concentración del NaOCl, que es 1,8. Y esto también dividido para 1,5. ¿Sí? Y entonces, Kc, ¿cuánto nos daría? 0,0353. 0,0353. Muchas gracias. ¿Sí? Y ahí podemos pasar de, si por ejemplo nos pediría Kp. Uy. ¿Cierto? Yo puedo ya, si se acuerdan cuál es la relación entre Kp y Kc.
Kc por RT elevado a la delta N, ¿cierto? Sí. Ahora, veamos otro ejercicio con esto de porcentaje de disociación, pero con presiones. Déjenme ver si encuentro uno. Yo tenía alguno por aquí. A ver, les dicto, este no está en el libro de Chan. A 35 grados centígrados, Kp para la disociación del N2 o 4 es 0,32. Calcular las presiones. Voy a calcular las presiones a las cuales el N2 o 4 está disociado en un 25% y en un 50% de esta temperatura. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer esto con moles o con presiones. Hagamos primero analizando con moles, ¿cierto? Entonces, lo primero que necesitamos es la ecuación de disociación del N2 o 4. Entonces, el N2 o 4 se va a disociar y va a formar moléculas de NO2. Sí, y para que esto se iguale necesitamos un 2 moléculas de NO2. Entonces, si en un inicio yo tengo una mol, va a haber un cambio, ¿cierto? En el que se va a disociar esta mol, que sería menos X. Y en el equilibrio vamos a tener 1 menos X y 2X. Eso sería en términos generales lo que pasa por cada mol que tengo de N2 o 4. Y siempre acuérdense que aquí tendría mol y el cambio está en mol también. ¿Sí? Entonces, el primer grado de disociación, ¿cierto? Sería 0,25 va a ser X dividido para 1. ¿Cierto? Entonces, este X va a ser 0,25. O cuando es 0,50, este X va a ser 0,50. Sí. Entonces, hagamos una expresión general para encontrar esa presión total, a las cuales el grado de disociación es 25% y el grado de disociación es 50%. Entonces, la relación Kp va a ser
yo relaciono, ¿cierto? Kp va a ser la presión parcial del NO2 al cuadrado dividido para la presión parcial del N2O4. Sí. Ahora, ¿cómo encuentro estas presiones parciales? La presión parcial del NO2 va a ser igual a la fracción molar del NO2 por la presión total. Y esta fracción molar del NO2 va a ser igual al número de moles del NO2 sobre el número de moles totales. ¿Cierto? Eso es fracción molar. Y lo mismo con la presión parcial del N2O4. ¿Cierto? En cambio, en este caso sería el número de moles del N2O4 sobre el número de moles totales por la presión total. Entonces, el número de moles del NO2 y el número de moles del N2O4 tenemos que es 2X y 1 menos X. ¿No es cierto? Después, ese X va a tomar el valor de 0,25. ¿Cierto? Aquí habíamos dicho para alfa, 25%. O va a tomar el valor de 0,50 cuando alfa sea 50%. Entonces ahí tendríamos 0,5 es igual a X sobre 1. ¿Sí? Pero primero hagamos una expresión general. Entonces, ¿cómo calculo el número de moles totales? El número de moles totales obtendría sumando las moles que tengo en el equilibrio del N2O4 más las moles que tengo en el equilibrio del NO2. ¿Cierto? Entonces, número de moles totales va a ser igual a 1 menos X más 2X. Y esto es igual a 1 más X. Sí. Entonces, ahora sí reemplacemos. Kp, habíamos dicho que es igual. Déjenme ver si puedo copiar esto. NO2. Entonces, Kp es la presión parcial del NO2 al cuadrado sobre la presión parcial del N2O2, ¿no es cierto? Entonces, la presión parcial del NO2 al cuadrado, veamos, era número de moles del NO2, que sería 2X, sobre número de moles totales, que sería 1 más X, por la presión total del sistema en el equilibrio, ¿cierto? Esa sería la presión parcial del NO2. Y esto elevado al cuadrado. Y dividido para número de moles del N2O4 es 1 menos X sobre 1 más X por la presión total del sistema. ¿Sí? Entonces, seguimos, ¿no es cierto? Kp era 0,32. Entonces, aquí me quedaría 2x al cuadrado, si quiero
resolver esta expresión de acá. X por presión total. Sí, ahí puedo simplificar algunas cosas. Se simplifica este con un cuadrado de acá, este con un cuadrado de acá. Y nos quedaría 0,32 va a ser igual a 4x al cuadrado sobre por presión total sobre 1 más x por 1 menos x. Sí. Bueno, aquí podemos seguir trabajando si quiere, ¿cierto? Y esto es igual a 4x cuadrado por presión total sobre 1 menos x cuadrado. Y entonces ahí ya podemos encontrar la presión total. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que 0,32 va a ser igual a 4x cuadrado por presión total dividido para 1 menos x cuadrado. Ahora, si x para el 25% de disociación, x vale 0,25. Si x es igual a 0,25, entonces, ¿cuánto será la presión? Y si queremos ahora con un 50% de disociación, ¿cuánto será la presión? Cierto, esto que habíamos dicho en esta parte. ¿Cuánto les da? Para 0,25, ¿cuánto sería la presión? 1.2. Ajá, 1,2 atmósferas, ¿no es cierto? Y para 50% de disociación, la presión total sería 0,24. 0,24. Sí, entonces, mientras más baja es la presión, si ven, más porcentaje de disociación tiene ese compuesto. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos hacer otro tipo de análisis también, ¿cierto? Aquí hicimos el análisis con las moles. Pero ahora, ¿qué pasa? N2O4 como gas se transforma en 2NO2, ¿no es cierto? Y Kp era 0,32 a la presión, a la temperatura de 35 grados. Entonces nos preguntaba cuál sería, hagamos solo para, si quiero tener un 25% de disociación, ¿cuál debería ser la presión total? Entonces nosotros también podemos hacer un análisis con presiones en vez de con moles. Va a haber un cambio y aquí va a haber un equilibrio.
Sí, entonces, yo inicio con una presión inicial, ¿no es cierto? Porque en un inicio solo tengo N2 o 4, que me va a dar cierta presión. Luego, va a desaparecer el 25% de esa presión. ¿No es cierto? O puedo poner menos de X más 2 de X y puedo encontrar cuál es ese valor de X. ¿Cierto? Si 0,25 va a ser igual a X sobre presión inicial. X va a ser 0,25 presiones iniciales. Esto es lo que va a desaparecer o se va a disociar. Entonces yo le puedo poner de una vez este valor. Desaparece el 25% de lo que tenía en un inicio y aparece el doble, ¿no es cierto? No se olviden que todavía tenemos que utilizar estos coeficientes estequiométricos, ¿sí? Y en el equilibrio tendríamos presión inicial menos 0,25 presiones iniciales y aquí tendríamos 0,5 presiones iniciales. Si resolvemos esta presión inicial menos 0,25 presión inicial, me quedaría 0,75 presiones iniciales, ¿cierto? ¿Sí? Hasta ahí estamos todos. Entonces, yo ya tengo, esta sería mi presión parcial del N2O4 y esta sería mi presión parcial del NO2. ¿Cierto? Entonces, Kp habíamos dicho que es, bueno, 0,32, ¿cierto? Y esto es la presión parcial del producto, que sería, pongámosle así, presión parcial del NO2. Espérenme un rato. Vamos paso por paso. Entonces, Kp es la presión parcial del NO2 al cuadrado dividido para la presión parcial del N2O4. ¿Es cierto? Entonces, Kp es 0,32. Y esto sería la presión parcial del NO2 al cuadrado, que sería 0,5 presiones iniciales al cuadrado. Así, si no, me voy a quedar sin espacio. ¿Sí? Y eso dividido para la presión parcial del N2O4, que sería 0,75 presiones iniciales. Sí, ahí ya tenemos una ecuación con una sola incógnita. Y si de ahí despejamos la presión inicial, ¿cuánto tendríamos? $0.96. Igual 0,96. ¿Sí? Entonces, podríamos ya calcular la presión total, ¿no es cierto? Con esta presión inicial que acabamos de encontrar, podemos reemplazar aquí y vamos a encontrar las presiones parciales de cada uno de los gases. Y la suma de las presiones parciales nos va a dar la presión total. ¿No es cierto? Entonces, veamos.
presión parcial del N2 o 4 va a ser 0.75 por presión inicial, que nos sale 0,72. Y la presión parcial del NO2 va a ser 0,5 por la presión inicial, ¿cierto? 0.5 por 0.96. Y eso me sale 0,48. Y la presión total, que es la suma de las dos presiones parciales, me va a dar 1,2 atmósferas, ¿sí? Entonces, como ven, puedo hacer cualquiera de las dos relaciones, o con presiones, o con moles, como estaba acá, ¿sí? Y a la final llegamos a la misma respuesta. La presión total para un 25% de disociación debe ser 1,2 atmósferas, en este caso. Listo. ¿Alguna pregunta de esto? O mejor les buscamos un ejercicio. Déjenme ver otro ejercicio. .14. El 14.27. Sí, pueden revisarle al ejercicio propuesto 14.27, que está en la página 658. ¿Sí? A ver, ya nos falta 15 minutos, entonces, ¿les parece? Sí, esperemos a que termine de pasar. Sí, revisan este ejercicio 14.27 y el miércoles nos vemos de aquí. El miércoles, si les quedó alguna duda, lo revisamos en conjunto y si no, ya vemos esto del principio de Le Chatelier. Sí, para ver qué pasa cuando hay un factor externo que modifique el equilibrio. Hasta ahora todos los problemas que hemos hecho es solo cuáles son las concentraciones o cuáles son las presiones en el equilibrio. Sí, pero como vimos en un inicio, aquí me parece que era, ¿no? Acá. ¿Cierto? Aquí se acuerdan que teníamos la presión total en el equilibrio. ¿Qué pasaría si hay algún factor que cambia estas condiciones de equilibrio? Si en vez de tener 0,619 atmósferas, ahora llegamos a 1,23 atmósferas. Entonces, el cambio en los diferentes compuestos no es proporcional, ¿cierto? No es que simplemente como se duplicó la presión, las presiones de cada uno de los compuestos se duplican. No funciona así. Y les digo que no funciona así porque muchas veces en los exámenes hacen eso. ¿Sí? Lo que pasa es que el sistema se vuelve a organizar y al final vamos a tener un porcentaje un poco mayor del PCl5 que de estos de acá, como nos dijo Justin, me parece que era. Sí, entonces vamos a calcular cuáles serían esas nuevas presiones. Listo, chicos. Entonces quedemos
en esto, en que revisan este ejercicio porque ya han de estar cansados de escucharme. El ejercicio 14.27 y nos vemos el miércoles. Sí, ya en la tarde les envío los archivos con las notas. Los ejercicios que no hay que hacer, ya les había dicho al inicio de la clase. Déjenme ver si todavía están guardados en el chat. 14.82, 14.92, 14.110 y 14.124. Les copio de nuevo a todos en el chat para que vean. Esos 4 no hacen para la prueba, ¿sí? Listo, chicos. El miércoles entonces continuamos con esto. Gracias, profe, hasta el miércoles. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego.